Dios Todopoderoso te bendiga este día. Vamos a tener lectura hoy, Segunda de Reyes, capítulo 22, y es el reinado de Josías en Judá. Pero ¿quién era Josías? Su vida, su reino, estaba ya profetizado en Primera de Reyes, capítulo 13, cuando va un profeta de Judá y llega hasta Betel y encuentra a Jeroboam, aquel que dividió, o sea, al cual se le entregó las 10 tribus y que hizo pecar a Israel. Y fue como una maldición que le cayó, porque rey tras rey, aunque algunos se apartaron e hicieron lo recto delante de Dios, nunca dejaron de cometer los pecados de Jeroboam. Entonces estaba él quemando incienso cuando llega este profeta y le dice en el verso 2, capítulo 13 de Primera de Reyes: he aquí que nacerá un hijo a la casa de David, cuyo nombre será Josías, y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que ofrecen incienso sobre ti y quemarán huesos humanos sobre ti. Amén. Vemos aquí que la palabra del Señor se cumple, es profética, y nadie le dio hasta el nombre a este profeta de cómo se llamaría ese hijo y lo que él haría. La historia es muy interesante, lo que pasa con este profeta y lo que pasa con Jeroboam. Es bueno que lo puedan leer si no lo han leído, pero vamos al texto de hoy, que está en el capítulo 22, verso 1. Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Verso 2, y él hizo lo que es agradable ante Yahweh, pues anduvo en todo el camino que habían dado su padre David, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Amén. Tomemos esta palabra aquí. Hizo lo recto y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Es algo que ha llegado a mi corazón. No apartarme nunca de los caminos del Señor, para nada. Seguir el camino recto al cual Él nos ha llamado y en el cual Él nos toma y nos guía a través de su Santo Espíritu. Pero ¿qué estaba pasando aquí? Había un sacerdote que estaba a cargo de la entrega del dinero para reconstruir el templo y para ayudar, porque este hombre Dios lo levantó con un fin a Josías. Ya tan jovencito de 8 años empieza a reinar y a hacer lo correcto delante de Dios. Es porque ya estaba profetizado este varón. Entonces, cuando están reconstruyendo y están arreglando el templo, llega el sumo sacerdote Hilquías y le dice al escriba Safán, en el verso 8, encontré el libro de la ley en el templo de Yahweh. Entonces el sacerdote Hilquías hizo entrega del libro de la ley al escriba Safán y le dio lectura en presencia del rey Josías. Algo que me llama la atención es que este pueblo no tenía la ley del Señor. Ellos estaban en pecado, sumidos en maldad, en pecado, porque anteriormente al rey Josías vino Manasés, que era su abuelo, y este hombre hizo lo peor que todos los reyes anteriores. Dice que fue tan malo, hizo altar a Baal, hizo ídolos, adoró a todas las huestes de los cielos, les rindió culto, hizo pasar a su hijo por el fuego, practicó la adivinación, el augurio, consultó a los espíritus familiares, a los espiritistas, hizo el mal ante el Señor para provocarlo a ira. Además de todo eso, puso en el templo de Yahweh, aquel que él eligió para que le adoraran, una imagen tallada y un ídolo que él había hecho. Imagínate, hizo lo peor y reinó para colmo 55 años. Así extravió al pueblo en gran manera. No tenían la ley, no tenían la palabra tampoco. Entonces hizo que todo el pueblo se desviara y cometieron más mal que todos los pueblos que el Señor había expulsado para darles a ellos la tierra prometida. Entonces el Señor le dice que iba a traer una calamidad sobre Judá y sobre Jerusalén tan grande que el que lo oyera le retiñaría los ambos oídos por la abominación que Manasés cometió en Judá. Y el Señor dijo, yo voy a abandonar al remanente de mi heredad, porque aparte de eso, Manasés derramó mucha sangre en toda Jerusalén. Luego, nace el hijo de él, Amón, hizo lo malo también igualito que su padre. Entonces de él
no duró mucho tiempo gobernando, es que nace Josías, el cual Dios mismo había profetizado y levantaría, que haría lo recto. Porque Dios siempre levanta a sus hijos en algún lugar, porque si Dios permite que la maldad continúe, se consumen ellos mismos. Entonces Dios siempre está levantando para salvar a su pueblo. Cuando aparece este libro y le dan la lectura, ya Josías, con un corazón para el Señor, dice que cuando él escuchó esto, rasgó sus vestiduras y entendió que la ira del Señor estaba sobre ellos, porque estaba irado, era muy grande, porque sus padres no obedecieron las palabras de este libro para hacer lo que estaba escrito en él. Tenemos que entender que la palabra la tenemos en nuestras manos para hacer conforme a lo que está escrito en él, porque si no, la ira del Señor caerá sobre la tierra, y es lo que estamos viendo en el día de hoy, que no se está atendiendo a la palabra. Hoy en día tenemos la palabra en nuestra mano, en nuestras casas, no la leemos, y si la leemos no la obedecemos. Entonces la ira del Señor está peor sobre nosotros que lo que estuvo sobre este reinado. Inclusive que ellos no tenían la palabra. Ellos la encontraron luego en el templo, como dice aquí. Pero si tú escuchas la palabra del Señor y sabes que el mundo está en tiniebla, que el mundo está en pecado, que el mundo está provocando a ira al Señor, y que Él dice que el pueblo que lo provoque, Él derramaría su ira. También podemos ver que estamos en tiempos de juicios, y que la aflicción y la tribulación que pasará en el tiempo postrero, el tiempo final, es peor que lo que haya pasado nunca en la tierra. Dice el Señor que será peor. Entonces es el tiempo de que caminemos, que atendemos, que temblemos ante la palabra del Señor y que la hagamos. Entonces dice en el verso 11, al escuchar el rey las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y le dijo: vayan a consultar a Yahweh por mí, por todo el pueblo y por toda Judá, acerca de la palabra de este libro que ha sido hallado, porque la ira de Yahweh con la cual está irado contra nosotros es grande, por cuanto nuestros padres, acuérdense de Manasés, no obedecieron las palabras de este libro para hacer según lo que está escrito en él. No solamente Manasés, si vemos más atrás, todos estos reyes hicieron lo malo delante del Señor. Entonces, adivinen, este hombre, este sacerdote, Hilquías, va donde una profetisa que se llama Hulda, esposa de Salum, y hablaron con ella. ¿Por qué? Si ellos eran el sumo sacerdote y ellos eran los que estaban a cargo del templo, ellos no tenían palabra de Yahweh. Tienen que ir donde una mujer que Dios levante, que el Señor tiene allí para hablar por medio de ellas. Esto es para los que creen que las mujeres no pueden ser usadas por el Señor. La palabra no se contradice. Ellos eran el sumo sacerdote y los escribas y los que estaban en el templo. Sin embargo, Dios elige a esta mujer, profetiza, Hulda, y le da palabra, el verso 15, y ella le dijo: así dice Yahweh, el Dios de Israel, digan al varón que los ha enviado ante mí, así dice Yahweh, he aquí que yo traeré calamidad sobre esta tierra y contra sus habitantes, todo lo que dice el libro que leyó el rey de Judá. Por cuanto me abandonaron y quemaron incienso a otros dioses y me provocaron a ira con la obra de sus manos, mi ira arderá contra este lugar, declara Yahweh, y los destruiré. Y así le dirán al rey de Judá, quien los envió a consultar a Yahweh: así dice Yahweh, el Dios de Israel, respecto a las palabras que escuchaste, por cuanto se entristeció tu corazón y temblaste delante de Yahweh, cuando escuchaste lo que hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que serían para desolación y maldición, por cuanto rasgaste tu vestidura y lloraste delante de mí, también yo te he escuchado, declara Yahweh. Por tanto, de aquí que yo te reuniré con tus padres, serás reunido en tu tumba en paz, y tus ojos no verán toda la calamidad que yo traeré contra este lugar. Entonces ellos dieron la respuesta al rey. Amén. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando Josías escuchó la palabra, él se entristeció en su corazón, él tembló ante esas palabras, él lloró, que es lo que Dios espera de nosotros. Que cuando recibamos que un mensaje de juicio que viene para este mundo, para esta tierra, que está profetizado, así como el Señor profetizó que Josías vendría, así como Él profetizó cada cosa que fue cumplida en la palabra y que se está cumpliendo en el día de hoy,
dice que esta tierra y este cielo está guardado para el fuego. Y que así como la ciudad de Sodoma y Gomorra fueron quemadas, Dios la dejó como ejemplo para que nosotros vivamos de una manera de que estas cosas van a pasar y que el Señor nos está advirtiendo. Sin embargo, el mundo no hace caso, porque Israel somos nosotros. Y así como este pueblo no escuchaba y volvía y pecaba, el Señor trajo destrucción, así vendrá la gran tribulación en el tiempo final. No sabemos el día ni la hora, pero puede pasar en cualquier momento. Cada día vemos cómo la maldad se ha multiplicado y cómo la iglesia hoy en día está actuando indiferente, fría, no está viviendo en la santidad a la que Dios le ha llamado. La fe ha disminuido para que se cumpla la palabra, que el Señor no encontraría fe y que serían tiempos de poco amor, de poca fe, de poca misericordia. Estamos viviendo el tiempo final, pero escucha y abre tus oídos y atiende a la palabra del Señor. Tiembla ante su palabra, aflígete y llora y haz lo que el Señor te envió a hacer, porque el tiempo de que la ira del Señor caerá sobre la tierra está muy pronto a acontecer. Hay lugares donde ya esto está pasando, no ha llegado a nuestra puerta, no quiere decir que no va a llegar. Este mensaje no es para asustarte, sino para que te prepares. Es como que si viene un huracán, categoría 5, y yo no te digo que te prepares, que guardes alimento, que prepares tu casa, entonces llegará de repente y entonces vas a perecer. El Señor dice que Él no nos ha puesto para ira, Él quiere preservarnos, pero ¿a quién va a preservar? Aquellos que lloran y gimen ante los pecados y las atrocidades que están pasando, y aquellos sus siervos que tiemblan ante su palabra y le obedecen y viven la palabra y caminan en el camino de integridad al que el Señor le ha llamado. El Señor demanda eso de ti. Tú puedes, en el poder del Espíritu Santo. Llénate de Dios cada día, búscalo y prepárate, porque el tiempo de esa aflicción está por llegar. Amén. Que el Señor te bendiga mucho.